nos avise, comenzamos en vivo en nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Es un gozo para nosotros estar aquí, todos congregados con mis hermanitos aquí, presenciales en el templo, gloria a Dios, aquí en Aguadilla. Pero hay muchos que sabemos están conectados en otros lugares del mundo, inclusive aquí en Puerto Rico. Así que le damos las gracias a Dios de poder llegar a ustedes también. Hoy vamos a estar predicando la palabra del Señor en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y es el 14º mensaje en esta serie que estamos yendo de comienzo a fin en el libro de los Hechos. Como sabemos, el libro de los Hechos es un libro histórico porque nos narra pues los hechos de los apóstoles. Uno podría decir que más bien son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, pero ese precisamente es el tema que vemos en Hechos. Así que siendo los hechos o las hazañas, le diríamos nosotros, ¿verdad? Pues obviamente es historia. Pero en esa historia vemos cómo el Señor específicamente estableció lo que hoy conocemos, de lo cual somos parte, la iglesia del Señor. Así que el Señor estableció la iglesia. Y vemos que se confirma lo que empezó a verse en los evangelios, donde en el evangelio de Juan vimos que el Señor dice, a lo suyo vino. El Señor vino primero, el Señor Jesucristo, con la intención de que su pueblo, que Él había escogido por su gracia desde el principio, el pueblo de Israel, se convirtieran todos. Pero eso no sucedió. Al no suceder, entonces el evangelio se le ofreció a otro pueblo, a otro gremio, a otra aglomeración, que es lo que llamamos colectivamente los gentiles, o sea, las gentes. Toda la gente que no era judío. Pero el Señor no lo hizo así de un alón, como uno dice, así de como el que prende un switch, sino que estuvo enfático predicándole a los judíos. Y estuvo ahí. Y en los Hechos, los primeros capítulos, vemos que todavía se le seguía predicando a los judíos para darle otra oportunidad y otra oportunidad. La última oportunidad fue cuando ellos mataron a Esteban, ¿te recuerdas? Capítulo 7 de los Hechos. Por Esteban estarle predicando la palabra de Dios. Ahí es que vemos entonces que empieza a cambiar el enfoque de la predicación a los judíos y empieza a añadirse a otros pueblos. Usted vio en el capítulo 8 que Felipe fue llevado a predicar a Samaria, donde vivía un pueblo que era mezclado, judíos mezclados con gentiles, y por ende su religión como tal. ¿Okay? Al suceder así, después vemos que fue a predicarle a un etíope, o sea, que era prosélito judío, era un etíope que se había convertido al judaísmo y venía de una de las fiestas judías que se había celebrado en Jerusalén. Y él se salvó creyendo en Jesús. Fíjese que lo importante que vemos aquí es que este varón, amén, no se salvó por pertenecer al pueblo judío, que eso es lo que pensaban los judíos y piensan hasta el sol de hoy. Ellos piensan que por ser, como dice, hijos de Abraham, que ya tienen todas las cosas hechas y que están plantados en la eternidad con el Señor, y no es así, porque el Señor ha dispuesto que es a través de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento aún no había sido revelado Cristo, se salvaban por la fe. En el Nuevo Testamento, habiéndose revelado Cristo, se salvan por la fe. Nosotros nos salvamos por la fe. Pero una vez fue declarado Cristo, no podemos decir, yo creo en Jehová Dios, Dios el Padre, pero no creo en Cristo el Hijo. ¿Ve? Eso no es posible. Todavía hay personas hoy que están así, que dicen que son los que representan a Jehová, pero yo esperaría que los que representan a Jehová me hablen del que Jehová envió para salvar al mundo muriendo en la cruz. Amén. Así que es una completa contradicción. La palabra del Señor dice, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Bien claro lo dice por eso mismo. Así que es bien importante entonces que este evangelio que se le empezó a ofrecer
a los que ya no eran, a los que no eran judíos como tal, vemos que que culmina entonces en el capítulo 10, que vimos la semana pasada, con el evangelio siéndole predicado a los romanos, por decir, los más gentiles de todos los gentiles que habían sobre la gentil humanidad, por decirlo así. Más gentiles no se podía hacer. Para Pedro, apóstol dedicado a los judíos, por lo que vemos hasta ahora, y era el líder de la iglesia hasta ese momento, le fue dado el predicarle a los gentiles. Y usted vio el proceso de Pedro ir entendiendo que Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles. Para usted y yo, hoy mismo, como le dije, pensar en el concepto de igualdad de oportunidades, de acción afirmativa, de todos somos iguales, que son conceptos que hoy se usan a nivel del gobierno y todo, que no se enfaticen o no se sigan al pie de la letra siempre, eso es otra cosa aparte, pero es la ley. ¿Okay? Así que le parecería normal, ¿verdad?, que el evangelio, ¿verdad?, igualdad de oportunidades, pues sea para todo el mundo, y lo es. Pero para los judíos, especialmente los de Jerusalén, que habían sido convertidos, eran cristianos, pero venían de ser judíos. Ellos entendían que el evangelio era para los judíos. Cristo definitivamente cuando mandó a predicar primero a aquellos que envió de dos en dos, ¿se acuerda? Al principio de su ministerio, Él hizo énfasis y dijo, no se metan en ciudades de samaritanos, o sea, y mucho menos en ciudades de gentiles, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, vayan a los judíos que piensan que están salvos y ninguno lo es, porque andan en el error de creer que por portarse bien la ley se van a salvar. Y muchos de los apóstoles, por no decir todos, como lo vamos a ver ahora en el capítulo 11, pensaban de que los gentiles no se podían salvar. ¿Okay? Que los gentiles estaban fuera de los planes de Dios, de las promesas de Dios, y por lo tanto los gentiles no se iban a salvar. Y si no se iban a salvar, ¿para qué vamos a estarles predicando? Y mucho menos, ¿para qué vamos a juntarnos con ellos? ¿Y para qué vamos a comer con ellos? Dios nos libre. Usted sabe el asunto de los gentiles comiendo carne y otras cosas que antes de comérselas eran ofrecidas a los ídolos. O sea, que tenían ya ese es un asunto que vemos cuando en el argumento del débil y el fuerte. Usted recuerda que lo hemos discutido aquí, pues todo eso estaba en la mente de los apóstoles. Pero vimos al final del capítulo 10 que Pedro fue llevado por la visión del Espíritu Santo a predicarle a Cornelio y su casa. Y no había terminado de predicar y todos ellos se convirtieron, porque ya estaban a la expectativa y estaban escuchando. Y había recibido visión Cornelio de que Pedro era el que le iba a predicar lo que ellos tenían que saber. Queriendo decir, ¿qué fe podrían haber tenido Cornelio y su gente sin haber conocido a Jesús? Pues como aquellos mismos que se encontró Felipe, no recuerdo en qué ciudad era, nos relata aquí los hechos hace un par de capítulos, y más adelante lo vamos a ver de nuevo, que habían creído, pero solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. O sea, ¿qué sabían ellos? Pues que Dios ha mandado a todo el mundo a arrepentirse y a prepararse para el que va a venir. Pero eso es arrepentirse y prepararse para el que va a venir. ¿Y qué vamos a hacer cuando Él venga? En el sentido de que Cristo vino ya por primera vez. Pero ellos no sabían eso. O sea, serían buena gente, serían genuinos, serían sinceros en su fe. Pero usted puede ser sincero en las cosas que usted cree, pero si usted no ha creído en Cristo, usted está sinceramente perdido. Amén. Aquí en el asunto de la salvación no valen los por pocos, porque todos los judíos eran por pocos. Por poco cumplo toda la ley, si fueran sinceros con ellos. Por poco hoy me acerqué más que ayer, pero siempre es por poco, nunca vamos a poder agradar a Dios así. Hay que venir a Cristo Jesús. Cornelio y su casa dice que se convirtieron todos. Y Pedro y los 6 que andaban con él, ¿okay?, que eran, decía, de la circuncisión, o sea, eran judíos que eran cristianos, que se habían convertido a Cristo, igual que Pedro, vieron lo que había pasado ese día, cómo los gentiles más
en su mente, insalvables que se habían salvado. En otras palabras, hermanos, si se salvó Cornelio y su casa, se salva cualquiera, ¿no? Amén. Nos salvamos nosotros. Éramos peor que Cornelio. Quizá Cornelio podía haber dicho, pero el asunto de esto de los judíos, de no mezclarse la raza, pues Cornelio pudo haber sido, yo soy completamente italiano, completamente romano, pero nosotros estábamos haciendo de esta porción de curiosidad. He estado trabajando con la genealogía de mi familia, ¿verdad? Y entonces empecé por Lorian, ¿verdad? Lorian es el origen del árbol genealógico. Todo eso. Y poco a poco, eso es trabajo de chispito a chispito por mucho tiempo. Y entonces ahora está la oportunidad de hacerse pruebas de DNA. Uno coge, echa la saliva en un potecito y la envía allá y le hacen un análisis de DNA para ver, o sea, qué antepasado pudo haber uno tenido, pues conectar con personas del árbol genealógico que uno no sabe que deben estar ahí, ¿no? Entonces llegaron los resultados de Lorian primero. Entonces sale, decía 42% Central and Northern Europe, o sea, de Europa y Norte Central. 12% de Portugal. Ahí usted a ver. Bueno, y por ahí para abajo un montón de chispitos y cosas. El punto es que tenía hasta de Senegal. Senegal es una república africana que está en la costa oeste, de donde sacaban, tristemente, a esclavos para cuando los traían para acá. Así que hasta de eso tiene. De Islandia, allá por allá arriba, casi en el cono ártico por allá. ¿Ah? De Gales también. O sea, que tiene princesa de Gales por allá y todas esas cosas. O sea, lo que demuestra esto que no hay pueblos más mezclados que los de Puerto Rico. Eso es lo que quería decir. Y si se fuera por mezcolanza y proporcionar a la mezcolanza fuera la imposibilidad de salvarse, pues nosotros fuéramos lo más imposible, porque somos los más mezclados. O sea, que cuando le dicen, Jasa, yo soy de la Jasa, ¿qué Jasa eres tú? Será, ¿verdad? Todos somos satos, es lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Y el Señor nos salva a todos porque no tiene nada que ver con eso. Pero para que usted vea, los judíos tenían mucho eso entre mente. ¿Cuál es tu ascendencia? ¿De qué casa vienes tú? ¿De qué tribu vienes tú? Era bien prestigioso decir, yo soy de la tribu de Leví, de donde venían los sacerdotes. O yo soy de la tribu de Judá, de donde vino el rey David. O yo soy de la tribu de Benjamín, de donde vino el rey Saúl. Ya otras tribus pues no tenían tanto prestigio. Y ellos lo llevaban a orgullo, estas cosas. Pues ahora resulta que al convertirse los gentiles, Pedro había sido testigo, Pedro había sido el instrumento para que ellos se convirtieran. Y ahora van a encarar a Pedro que cómo es posible que los gentiles romanos se salvaran. Y ese es el tema esencial del capítulo 11. A Pedro, cuando llegó a Jerusalén de vuelta, recuerde que esto fue en Cesarea, cuando llegó a Jerusalén de vuelta, le vinieron a hacer 20 preguntas. Déjeme yo usar aquí el pointer para que usted pueda ver, antes de ir, ¿verdad? Vamos a ir a las ilustraciones, lo estaban preguntándole. Pero por ejemplo, para que usted pueda ver, en Jerusalén era que estaba la iglesia, donde nació la iglesia. Pero ya habían creyentes que estaban en Antioquía. Y es obvio que habían creyentes que estaban en Damasco. Míralo aquí. De Jerusalén a Damasco era que iba Saulo, cuando el Señor se confrontó con él. Pero usted va a ver en el libro de los Hechos que, vamos a decir así, la base de la iglesia gentil, la iglesia en general, estaba en Antioquía de Siria. ¿Okay? Le digo Antioquía de Siria porque hay Antioquía de Pisidia, que está por acá, que es otra ciudad, se llama Antioquía. No es lo mismo. Es como Portland, que hay como 40 Portland en Estados Unidos, ¿verdad? Portland, Maine, Portland, Oregon, Portland, hay allá en las provincias canadienses hay muchos Portland. Portland es la iglesia, la tierra del puerto, así que hay muchas de ellas, ¿verdad? Antioquía era una ciudad relativamente nueva, para el tiempo de la iglesia tenía fundada como
como 200 años, era una ciudad relativamente joven para ese tiempo. Y ahí es que se basa gran parte de la historia que vemos, ¿ok? Así que Pedro regresa entonces de Cesarea, que no se lo mira aquí, Cesarea Marítima, donde Cornelio y su gente se convirtió, y regresa entonces a Jerusalén. Se entiende que eso era, por ejemplo, para el año 45, 46 después de Cristo, para que tenga una idea. El Señor había ascendido a su trono de gloria, ya harían quizá 12, 13 años por ahí, ¿okay? Para que se vaya viendo. ¿Dónde estaba Saulo? Saulo, si usted recuerda, es importante esta cosa porque así usted va recordando qué estaba pasando. Saulo había ido a Arabia, ¿se acuerda? Después había regresado a Damasco, de allí lo botaron, los creyentes lo lograron sacar, él fue a Antioquía y de ahí lo embarcaron a Tarso. Tarso era su ciudad natal y él estaba en Tarso todavía, seguramente, obviamente, ministrando a la población de donde él nació. Lo menciono porque ahí lo vamos a encontrar ahora en el capítulo 11 otra vez, ¿ok? Pero el énfasis en el capítulo 11 todavía es con Pedro. Y en el 12, que vamos a ver la semana que viene, Dios mediante, nos sigue hablando de Pedro. Pero ya capítulo 13 es prácticamente todo el ministerio de Pablo, los viajes misioneros de Pablo y el énfasis hasta el final de los días de Pablo, ¿ok? Con la transición que le dije. ¿Okay? Los apóstoles a los judíos primero, y en los capítulos que estamos viendo, 8, 9, 10, 11, 12, la transición, y en el 13 ya no se nos vuelve a mencionar a Pedro, excepto cuando Pablo regañó a Pedro, que eso lo vemos en una de las cartas que lo vamos a referir también, y vamos a ver por qué lo hizo. Tiene que ver un poco con lo que vamos a ver en el capítulo 11. ¿Okay? Así que vamos a leer 2 versos del capítulo 11, pero sí, sepa que ahora vamos a estar en el capítulo 11 completo, pero vamos a leer 2 versos clave. Si es tan amable, ¿verdad? Se puede poner de pie un segundito, lo hacemos, y entonces enseguida vamos a exponer lo que nos dice la Biblia aquí. Amén. Gloria a Dios. Le di este contexto para que nos podamos ubicar, especialmente si alguno no hubiera estado siguiendo la serie de lo que estamos predicando, pues sepa que ya hay cosas que damos por sentado porque las hemos escuchado, las hemos dicho antes, ¿ok? Amén. Dice la palabra del Señor, Hechos 11, 17 al 18, dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Padre Santo, bendice ahora tu palabra y que ella nos edifique, que te podamos honrar al leerla, escucharla y creerla con reverencia, y al hacerla verdad y vida en nuestra vida diaria. Señor, ayúdanos ahora, Señor, por tu Espíritu Santo, a exponerla de manera mansa y sumisa a lo que dice ella, mi Señor Jesús, y que seamos puros y simples en tu palabra, la podamos expresar tal y como está, sin añadirle ni quitarle. Gracias te damos, mi Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, mire lo que pasó para que usted vea. Vamos a sintetizar lo que dice el capítulo 11. Mire el verso 1. Entonces oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Acuérdense, Pedro venía de fuera de Judea, Cesarea queda básicamente en otra provincia, y vinieron a Judea. Oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, antes que Pedro llegara a Jerusalén, ya la noticia de que Cornelio y su gente se habían convertido y Pedro era quien les había predicado, ya había llegado a Jerusalén. Y en el verso 2 dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿por qué dice subió? Si en el mapa se ve como que bajó. A veces piensan que ir de norte a sur es bajar, pero la realidad es que Jerusalén queda en una loma bien alta, hermano. Y uno no se da cuenta, pero kilómetro tras kilómetro va subiendo. Por eso aquí dice: subiremos a Sión, porque todo el mundo subía. Y de hecho, cuando llegan a la ciudad, para subir al templo, hay unas escalinatas donde se cantaban los salmos. Salmo 120 al Salmo 136, los salmos graduales, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos.
Amén. Y el pueblo subía gozoso, pues subiendo a Jerusalén. Dice que entonces subió a Jerusalén y allí disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Aquí están estas fotos que le tomaron. Era cuando estaban discutiendo eso con Pedro. ¿Por qué discutían los judíos cristianos? Acuérdense que es la iglesia de Jerusalén. Los cristianos discutían con Pedro. ¿Por qué discutían con Pedro? Por lo que ellos dicen, el argumento. Dicen: entraste en casa de hombres que no están circuncidados. Y no solamente eso, tuviste la osadía de sentarte a comer con ellos. Habían dos problemas aquí, según estos. Acuérdense que estos que estaban aquí, que disputaban con Pedro, no se nos dice exactamente quiénes eran. Pero estaba Pedro y habían 11 apóstoles más allí también en Jerusalén. Es de presumir que entre ellos tenían que haber apóstoles. ¿Okay? Porque sí se nos dice que estaba Jacobo, el hermano de Juan, estaba Juan también, y estaba Pedro. Y ellos los vemos prominentemente en el Evangelio siempre con Jesús, bien de cerca, especialmente Juan. Pero se nos habla que estaba Bartolomé, estaba Tadeo, estaba, ¿cómo se llama aquel otro? Simón Celote y otros muchos más que eran también, estaba Mateo y todos ellos, que presumiblemente estaban allí en Jerusalén y posiblemente dentro de este grupo que le preguntaban a Pedro, estaban ellos, pero estoy seguro estaban otros, como dicen, del corazón del rollo, como diríamos hoy, que eran de estos que estaban bien encentrados y bien aferrados a la fe y a la tradición en la cual habían nacido. ¿Cuál tradición habían nacido? En el judaísmo, en cumplir la ley, en que el varón se tiene que circuncidar al 8º día de haber nacido, porque fue lo que mandó el Señor en la ley. Y la circuncisión, como dice la palabra en el Génesis, es la señal del pacto. ¿Cuál pacto? Del pacto que Dios hizo con Abraham. Amén. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra y a ti te daré esta tierra. Amén. Y si pudieras contar las estrellas, ¿verdad? Si las puedes contar, así te digo que es tu descendencia. Amén. Y toda esa promesa, ese acuerdo que Dios hizo con Abraham, que fue unilateral. Unilateral quiere decir, Dios lo iba a cumplir como quiera. Obviamente, él sabía qué clase de persona era Abraham. Pero él lo dijo, como que dice, él juró por él mismo, lo voy a hacer, porque yo dije que lo voy a hacer. Y lo cumplió. Ahora, la señal del pacto era la circuncisión. El varón tenía que circuncidarse a los 8 días de nacido. Era responsabilidad de todo judío que su hijo se circuncidara. ¿Ok? Porque eso era lo que los diferenciaba a ellos físicamente, pero mucho más importantemente, espiritualmente, de los que no le servían a Dios. Que por qué esa era la señal y por qué mejor no era que se pintaran el pelo o se vistieran de blanco o yo no sé qué cosas o no sé, otras señales. El Señor escogió esa, ¿ok? Era una marca que no se podía remover ni se podía reversar. Es el punto esencial aquí. Alguien diría, bueno, si se corta una oreja es irreversible también, pero pues ya usted sabe. Yo no soy el que dictamine esto, es el Señor en su sabiduría lo hizo así. Tiene muchas implicaciones, pero no las vamos a discutir aquí porque se nos va el tiempo. Quizás es un tema para el foro de preguntas y respuestas bíblicas, ¿verdad? Si usted lo puede traer allí, podemos ver, oye, ¿por qué el Señor escogió eso, verdad? Si más adelante dice que el Señor escriba una marca en nuestra frente para separar los suyos de los que no son suyos. Y podemos hablar de eso también si a alguien que interesa. Pero básicamente el judío sabía que él era circuncidado y los que no, que eran ninguno de los que pertenecía, o sea, ninguno que perteneciera a los judíos iba a estar sin circuncidar. Por lo tanto, el resto del mundo eran incircuncisos. ¿Ok? De hecho, a veces cuando he tenido que ir a Israel, ¿verdad? Hablando con personas seculares, ¿verdad? Porque allá uno pensaría que todo el mundo anda en el judaísmo de clavo pasado, pero solamente es una pequeñita porción. El resto andan
como los que dicen que son de la religión tradicional aquí, que en realidad no son nada ni uno ni de otro, es todo de boca. Y sí, se ponen la kipa aquí para no andar con la cabeza descubierta y todas esas costumbres. A veces andan con la filasteria, usted lo ve aquí, hermanito, la cajita que tiene porciones de la Biblia aquí escritas. Pero eso nada que ver, eso son como que costumbres. Entonces andan a veces andan normalmente, vestidos normalmente como para el trabajo, y entonces andan con la bufanda, no sé cómo se llama, con los flecos y todo, pero eso es tradición. Pues entonces yo a veces relajando con ellos, digo, oye, ¿estás seguro? Con personas que uno conoce ya por muchos años, ya somos amigos así. Y digo, oye, ¿estás seguro? ¿No te sientes mal que un incircunciso te esté diciendo estas cosas, que esté diciendo lo que tienes que hacer? Entonces se reía, como quien dice, sí, don't go there, decía. ¿Ok? Relajando con ellos, porque obviamente, pero hay ciertos de ellos que no se les puede decir así, porque eso sí que lo cogen de eso de a clavo pasado. Pero para que usted vea, ¿es importante ser circuncidado hoy o no? En Cristo. Para nada. Porque la situación física, social, de mezcolanza de razas, de nada, si usted es lindo, feo, chiquito, gordo, guapo, lo que sea, estado de salud, todo es irrelevante. Porque Dios no hace acepción de personas. Inclusive cuando Él escoge al pueblo de Israel, muchos dirían, mira, pero ahí hizo acepción. ¿Qué es acepción? Que Él escoge unos y otros no. Es lo contrario a excepción, es lo mismo. Pues Dios no excepcionó al resto de los que no eran judíos y aceptó a los que sí Él había escogido como Israel. Él escogió a ese pueblo para mostrar en ellos las riquezas de su gracia, pero dependía de ellos el servir al Señor. Ellos pensaban que por Dios haberlos escogido, ellos estaban ya planchados, o sea, seguros, por el simple hecho de que ellos sin tener mérito Dios los hubiera escogido. Inclusive hay personas que piensan hoy que el Señor escoge a unos para salvación y otros no. Y se van en ese error, empedernidamente, y se van casi hasta las manos defendiendo esas cosas. Eso suena lógico, pero la lógica llega hasta el error de poder decir y contradecir lo que dice la Escritura. ¿Que Dios es soberano? Sí, pero eso no quiere decir que Él baila en contra de lo que Él dijo. Dios es soberano y en su soberanía Él decidió que cada uno va a escoger y no deja de ser soberano. Su soberana decisión es que Tito tenía que decidir si se salvaba o no. Que Tito no sabía ni dónde estaba parado ni en quién creer, es muy cierto. ¿Porque tuvo que hacer él? Tocarnos con nuestro espíritu, con el Espíritu Santo y hacernos entender todo lo que teníamos que entender para que entonces pudiéramos tomar la decisión. Pero si a mí no me daba la gana de tomar la decisión, lo mismo pasó con los judíos. ¿De qué les valió a ellos ser circuncidados? Y vieron a Cristo cara a cara, pero no les dio la gana. Amén. No tenían excusa. Pues estos de la circuncisión que se habían convertido era la misma cosa. No vamos a dudar de que eran cristianos, pero todavía, hermano, tenían las patas puestas, tenían una pata puesta en la gracia y otra pata puesta en la ley. Ese es el argumento que Pablo hace en el libro de los Gálatas. Ahorita vamos a ir allí. O sea, usted no puede depender de las obras y de la fe. Usted tiene que depender de la fe porque la salvación se la regaló Cristo por la fe. Las obras fueron puestas para que usted viviera en ellas, no para que usted viviera por ellas. Vaya conmigo a Efesios. Vamos a ir a Efesios primero. Importante. Cuánta confusión y cuánta angustia la gente le crea a otros. ¿Okay? ¿Usted conoce el verso? Porque por gracia soy salvo. Usted conoce esto, ¿verdad? En Efesios. Pero las personas a veces se les olvida leer el verso 10. Mire el verso 2, capítulo 2, verso 8 al 10 de Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, por la fe suya en Cristo, usted se salvó, pero es por gracia. O sea, la fe que usted puso en el Señor se la regaló. Ni eso tenía usted. Y esto no es de vosotros,
pues vuelve y lo dice, es don de Dios. La palabra don, la raíz de don es caris o carisma, un regalo de Dios. Vuelve y dice, por eso es que no es de ustedes, porque se lo regaló Dios. Pues se lo regaló Dios, es que no era de ustedes. O sea, la salvación no viene de nosotros mismos ni de nuestros méritos, es por fe, por la gracia de Dios. Vuelve y dice el 9, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. La palabra gloria, la base griega es doxa. Para que nadie se crea que es la gran doxa. Para que nadie se crea, ¿ok?, que se las puede echar porque él se salvó y aquel otro no. Que se crea mejor porque se salvó y otro dice él o ella que no. Por eso es que el Señor lo tuvo que hacer gratis, por gracia. Pero mire el 10. Porque somos hechura suya. O sea, Él nos formó, Él nos hizo. Y aquí está hablando en Cristo. Porque somos criaturas, todos somos sus criaturas. Pero ahora dice hechura, no dice criatura. Hechura, como que dice, si usted es salvo, es porque el Señor le hizo salvo mediante la fe en Cristo. Pero esa fe no es suya, esa fe se la regaló el Señor también. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Va viendo que las preposiciones, por eso usted se embotelló las preposiciones en la escuela. A mí el asunto de la gramática era bien difícil. Matemática y otras cosas, pues más fácil, pero la gramática era una cosa que a mí me daba un trabajo bestial. Y entonces, pues yo me acuerdo, yo andaba con una tarjetita de esas 3x5 y ahí las había apuntado, era antes, ya se me olvidó, pues una botella se olvida, pues se llaman botella porque la botella se cae en el piso y se rompen. Pues entonces yo iba con un paca y donde quiera, iba andando por los pasillos de la escuela, se me olvidó y volvía, y me las embotellaba. Entonces cuando venían acá, escriba 10 preposiciones, espera. Y esas 10 eran las que estaban en la lista y estaban en el orden alfabético como tal. Si me llegaban a decir, ¿cómo tú te llamas? Se me olvidó todo otra vez la botella. Es triste porque las preposiciones son bien importantes. Fíjese que alguien dijera, es que para y por es lo mismo. Si alguien dijera para, por, o en, o sobre, ponle cualquiera. Cualquiera. No es cualquiera. Para quiere ser una cosa y por quiere ser otra. Somos hechos y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Primero somos creados en Cristo Jesús y después las obras están ahí, como dice, para andar en ellas. Y Dios las preparó de antemano. Como que Dios sí sabía que usted se iba a salvar. ¿Va entendiendo? Va viendo con calma. Usted se pone a pensar aquí, ¿cómo es que Dios preparó de antemano las obras en las cuales Natalia andaría? ¿Sería que Dios sabía que Natalia se iba a salvar? Pues claro, Dios lo sabe todo. Eso no quiere decir que Él saberlo, que Él forzó a que Natalia se salvara. Va entendiendo la diferencia, ¿verdad? Por eso es que las obras están puestas para nosotros andar en ellas. No dice por buenas obras, porque arriba dice no por obra. Ve la otra preposición allí en el verso 9. Por eso es que es tan importante todas estas cosas. ¿Ok? Así que muchos creyentes todavía, a pesar de que conocían estas cosas, obviamente el libro de Efesios no estaba escrito, pero en ningún momento de la palabra vemos a nadie que estuviera indicando ni infiriendo que alguien se salvaba por obras. Pero la raíz judía y la ley era tan violenta en estos varones que no podían evitar el zafarse de hay que seguir circuncidándose, hay que seguir observando la ley, hay que seguir observando el sábado, hay que ponerse la ropa con los flecos, hay que seguir las leyes dietéticas, hay que seguir apartándose de aquellos que no son judíos porque nos contaminan.
¿Cómo vamos a estar cerca de alguien que no es judío si nos contamina? La ley lo dice en Levítico, que no puedo estar allí. No puedo estar comiendo todo lo que me pongan adelante, que fue lo que Dios le mostró a Pedro en la visión que tuvo sobre los animales. ¿Se acuerdan que habían dicho que habían hasta camellos allí metidos? Y serpientes, y avestruces, y hasta buitres y todas esas cosas. Nada de esas cosas podría soñar ni pensar un judío comérsela. Y Pedro, Dios le presentó esa visión a Pedro. No tanto en el sentido de la comida, no solo en el sentido de la comida, sino en el sentido de que Dios aceptaba a todos, Dios había limpiado a todos, Dios había limpiado a los romanos también que se convertían. Va viendo, ese era el énfasis que Dios quería hacer. Pero estos varones de Jerusalén no entendían así. Me empezaron a cuestionarle a Pedro. ¿Qué te pasa, Pedro? Yo no sé, uno de estos, no sé, a lo mejor era Mateo o Jacobo y el otro era Juan, o no sé, pero estaban amargados los hombres estos. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Y encima de eso te atreviste a comer con ellos. El problema de comer con los incircuncisos, además de que estabas cerca, era que estabas comiendo la comida que ellos comían. ¿Ok? Capítulo 14 de Corintios, vemos la problemática. Y en otras porciones de la Escritura, donde se nos decía que había cosas que eran sacrificadas a los ídolos. Aunque Pablo dice, un ídolo no es nada. Un ídolo, detrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Pero qué puede hacer el demonio contra ti? Todo tiene que ver con tu conciencia. Dice, si alguien de esa carne, porque lo que pasa es que la carne antes, en esos sitios paganos, ciudades paganas, prácticamente casi toda la carne, la usaban para ofrecérsela como sacrificio a los ídolos. Se la ponían delante del ídolo como una ofrenda, pero no la dejaban allí. Después que cumplían con un ratito presentársela al ídolo, pues la sacaban de allí, la vendían en el mercado porque no se iba a perder, la carne no estaba para botar, como hoy tampoco. Entonces, cuando habla la palabra de los sacrificados a los ídolos, además de la carne, habían otras provisiones. Si alguien no había ñame, pero supongo que había un ñame, pues entonces el ñame yo se lo ofrendaba al demonio. Ellos no pensaban que era el demonio, era un ídolo. Y entonces después iba y lo vendía allí en la placita. Estaba bueno, estaba dañado, la carne tampoco. Pero el problema con los creyentes, muchos creyentes, ellos tenían dudas si deberían poder comer esa carne y esos ñames que se los habían pasado por delante a las estatuas y a los muñecos. ¿Está viendo? Y muchos por conciencia decían, yo no tengo ningún problema con eso porque yo sirvo al Dios verdadero, que es el único Dios real, las otras cosas son muñecos y tonterías. Pero a otros decían, ay, a mí no me gustaría comer de eso, porque le daba cargos de conciencia. El asunto de la conciencia es importante, no lo vamos a discutir aquí, pero usted debe seguir lo que le dice la conciencia, porque la conciencia está instruida por la palabra. Solamente que lo que infiere aquí es que no todas las cosas que están en nuestra conciencia vienen de la palabra, vienen de preferencias. Y los creyentes no están llamados a pelear por preferencias, siempre y cuando esas preferencias no sean pecado. Eso es lo que dice la palabra. Aquí obviamente ellos seguían con la misma preferencia o con el mismo rigor. Lo vamos a ver que todavía esto persiste hasta el capítulo 15, que vamos a ver de lo que llama la palabra el concilio de Jerusalén. Aquí nos habla de la conferencia en Jerusalén. ¿Okay? En ese año, o sea, todavía faltarían 3, 4 años de donde estamos en el capítulo 11, pero vino este asunto. ¿Qué se le iba a pedir a los gentiles que se convertían? ¿Habría que pedirle que se circuncidaran? ¿Habría que pedirle que observaran las leyes dietéticas? Había que exigirle tales cosas como que si tú eres cristiano tienes que hacer estas cosas. ¿Ves? Entonces, todo esto era el detalle de esa conferencia en Jerusalén. La vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 15, en unas cuantas semanas. Amén. Así que, ¿cuál era el asunto? ¿Qué hizo Pedro para explicarle a estos varones? Pues Pedro les relató exactamente lo que había pasado en el capítulo 10. No lo vamos a leer porque ya usted lo sabe. ¿Okay? Y le explicó todo lo que había pasado. Cuando ellos oyeron esto, vieron cómo el Señor había salvado a estos gentiles mediante el poder del Espíritu Santo y las visiones del Espíritu Santo, ellos se quedaron callados, ¿verdad?
Dice, ¿cómo fue que estos gentiles se salvaron? Les contó Pedro. Y entonces ellos, ¿verdad? Y la ilustración lo muestra muy propiamente, ellos callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios por eso, amén. Muy propiamente algunos, como aquel del gorro azul, no estaba muy contento, muy convencido. Otros parece que sí estaban, porque estaban glorificando a Dios. O sea, ellos no habían entendido que el Evangelio era para todos. Y ellos no habían entendido, ¿verdad?, que contrario a lo que ellos querían creer, Dios ya había empezado a salvar a los gentiles. Y estaba desenfatizando a los judíos, porque se cumple lo que dice el capítulo 1 de Juan. Él vino a los suyos, pero los suyos no les recibieron. Esto nos ilustra una verdad bien importante también aquí. Hablando ahora a todos los gentiles que estamos conectados hoy, ¿verdad?, hablando. Hay personas que piensan que uno se salva cuando le da la gana. ¿Por qué? Porque escuchan, muy cierto, que es una decisión tuya si te quieres salvar o no. Eso es cierto. Pero se les olvida la parte que acabamos de mencionar, que el Señor es el que te da la fe. El Señor es el que te abre el entendimiento. El Señor es el que te confronta en ese momento, donde Él te visita, el día de la visitación, como le llama la palabra, para abrirte el entendimiento y que tú entiendas que Cristo te quiere salvar y que Cristo, como dice Apocalipsis 3:20, está a la puerta, tocando tu puerta. Amén. Y eso es cuando Él quiere. ¿Que Él lo hace? Sí. ¿Cuántas veces lo hace en las vidas? No sabemos, pero lo hace. Por lo tanto, uno no se salva cuando uno le da la gana, cuando uno quiere. Uno se salva cuando el Señor está tocando a uno y a la misma vez uno le hace caso. Amén. Aclaro esto porque hay personas que son tan cínicos como para decir, sí, yo todas esas cosas las entiendo de la Biblia, pero ¿qué pasa? Que es que yo quiero disfrutar la vida y si yo soy muy joven, yo quiero estar por ahí en el vacilón, pero como ya yo lo sé todo, que lo que tengo que creer en Cristo, como que dice, lo tengo ahí un cheque en blanco, lo firmo después. Pero eso son necedades, porque ellos piensan que tienen toda la fe y que no son salvos por un tecnicismo, que es simplemente decir, Señor, yo creo en ti. Y lamentablemente hay muchas personas que predican y le hacen creer a la gente que con tú hacer la oración de fe, como le llaman ellos, repite conmigo, que ya con eso es como si fuera un hocus pocus, abracadabra, pata de cabra, como si eso fuera así. No, el Señor sabe si en tu corazón hay fe o no, y no te creas que esto es por fórmulas mágicas ni por repetir un palabrero o algo así. Es que a los seres humanos nos gustan mucho las palabrerías, ¿verdad? ¿Cómo se salva uno? Uno se salva creyendo en Cristo Jesús. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente el decir y pasar al frente y repetir lo que el pastor te dice quiere decir que eres salvo. Eso depende de tu corazón, si has creído en Cristo Jesús o no. ¿Quién sabe eso? Eso lo sabes tú. Y lo sabemos cuando vemos o no tus frutos. Lo dice la palabra claramente. Quiero aclarar esto porque eso estaba en juego aquí en lo que estamos viendo aquí en el capítulo 11. Amén. Así que la mayoría estuvieron contentos de que esto fuera así, pero sabemos, porque lo vemos otra vez, el issue, lo vemos en el capítulo 15 de nuevo, sabemos que posiblemente los del corazón del rollo, los de adentro ahí, super judíos, ultra, ne plus ultra, todavía no estaban muy convencidos de que eso fuera así, y lo veían como una aberración, porque todavía es lamentable que hay personas en aquel tiempo, y hoy piensan, que es que eso asunto de depender completo en la gracia de Dios, que eso no es así. Cuando la Biblia lo dice, donde quiera se mete la cara. Pero es que está en el ser humano este asunto de yo tener que hacer algo. Pues sí, usted tiene que hacer algo. Creer en el Señor Jesucristo. Y después que usted crea y Él le salva, entonces Él puso buenas obras para que usted le agrade. Pero ninguna de ellas le salva. Solamente la obra de Cristo en la cruz es la que le salva. Amén. Hay que entender eso. Si usted tiene un problema con eso, tiene un problema con lo que dice la palabra. Ahora, mire, vamos a un momentito bien breve, ¿verdad? Importante esta porción. Gálatas, vamos a Gálatas.
Hay movimientos que están intentando judaizar ahora. A mí me llegan email todo el tiempo. Mire uno que me llegó. ¿Realmente Pablo se convirtió al cristianismo? Un email. Entonces era de Jewish Studies. Y yo ya lo creo que son bien Jewish, porque no son Biblical Studies. Lo dicen ellos, son tan torpes. Jewish Studies. ¿Qué me importa a mí lo que digan los judíos, especialmente hoy? Los judíos tienen que entender, los que se llaman judíos, que eso no importa para nada, que eso es basofia pura. Si usted no está en Cristo, no tiene la vida. Tiene que someterse a lo que el Señor dijo en la palabra y creer en el Señor Jesucristo. Eso de ser judío, eso no le sirve a usted de nada. Personas que van y se hacen la prueba de DNA esa para ver si tienen sangre de por allá. Y se regocijan que sale un 2, un 3, 4% de la sangre de Israel. ¿Qué me importa eso a mí? Eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Si usted no tiene a Cristo, todas esas genealogías pueden ser, usted puede ser hijo de 10 pichones diferentes. Eso no tiene nada que ver. Usted tiene que venir a Cristo Jesús. Olvídese de las paternidades, de la genealogía, del blanquitaje, del pelo bueno, pelo malo. Esos son sandeces de este mundo, hermano. Todos nos creó de una misma sangre y todos tenemos que ser salvos a través de Cristo Jesús. Pero si usted va a Gálatas, hermano. Okay. A ver un momentito aquí. ¿Perdón? No, vamos a empezar por ahí. ¿Quiere empezar por ahí? En Gálatas 2. Bueno, hay en Gálatas 2:20. Si usted va al verso 20 de Gálatas, vamos a empezar por el capítulo 2. ¿Ok? Con Cristo estoy juntamente crucificado, diría Pablo. Todavía no había escrito Gálatas. ¿Okay? Faltarían 15 años para que escribiera los Gálatas, todavía, donde estamos en la historia en Hechos. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para un judío, decir que lo habían crucificado implicaba estar igual de basura que lo que estaría cualquiera que los gentiles hubieran humillado y espetado en un palo como lo hicieron al Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir crucificado. Esa es la connotación cultural. Para un judío decir, a mi familiar lo engancharon en un palo y se rieron de él allí. Y lo hicieron los gentiles incircuncisos. Eso era la vergüenza más grande que podía tener. Eso fue lo que Cristo pasó en la cruz por todos nosotros que estamos aquí, por aquellos que Él salvó. Cuando Pablo dice, cuando yo estoy en Cristo, estoy así mismo, estoy en la podredumbre más porquería allá abajo, no porque Cristo fuera así, sino porque estoy en la misma condición, mi normativa, es que yo estoy en la misma podredumbre, en el mismo desecho allá abajo, y aún así Cristo me salvó. Y así es que yo vivo todos los días. No tengo ningún orgullo ni ninguna cosa que yo pueda valorar que me diga a mí que yo soy mejor que nadie. Yo soy el desecho de más abajo en la cadena. Eso es lo que quiere decir estar crucificado con Cristo. Es toda la ignominia humana, pero es toda la gloria de Dios, es lo que él quiere decir. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que él quería decir. Claro, Pablo no se había enterado de que los creyentes de Jerusalén le estaban cuestionando a Pedro que por qué los de Cesarea se habían salvado. Pablo estaba por allá en Tarso. Él se enteraría después de estas cosas y más adelante confrontó a Pedro porque Pedro estaba haciendo unas cosas incorrectas, ¿okay? Que tenía que ver con este tema, lo vamos a ver más adelante. Por eso dice, Él me amó, el Hijo de Dios, y se entregó a sí mismo por mí. Y mire el 21, no desecho la gracia de Dios. ¿Okay? O sea, yo no puedo vivir si no es por la gracia de Dios. Dice, porque si por la ley fuese la justicia, como que dice, si uno se pudiera salvar por la ley, entonces Cristo murió de más. Porque Cristo no sería el único camino. Porque se podían salvar por la ley. Alguien podría decir, pues yo opto por irme por la ley y tú te vas con Cristo, pero eso no es así. Ese es el impacto. Y aquí le está hablando a los Gálatas, allá en Galacia,
acá arriba, por acá arriba. Eran gentiles del corazón del rollo. ¿Okay? Y por allá fue que Pablo eventualmente llegaría a predicar. Galacia era una región, no era una ciudad como tal. Y hasta allá arriba habían llegado de Jerusalén, tenían ganas de ver a esta gente. Y según iban predicando los apóstoles y Pablo, y la gente creyendo en Cristo, por detrás venía la retahíla de judaizantes diciendo, aquí vino uno que se llamaba Pablo. Sí, bendito, usted lo cogió de bobo, el Pablo ese, qué malo es. Él les dijo que eso es así de salvarse por la fe. Dito, no, usted tiene que circuncidarse. ¿Tú te circuncidaste? No, pues estás perdido, tiene que circuncidarte. ¿Tú comes todo lo que te da la gana? Sí, tienes que comer las cosas, como dice todo esto. ¿Tú te pones la ropa que te dé la gana? No, tiene que ser esta. ¿Y cuándo tú te congregas? Los domingos. Tampoco puede ser, tiene que ser el sábado, el Shabbat. Entonces los judaizantes le querían imponer la tradición judía a los que no lo eran. Querían ponerle esa carga. Pero no era que decían, oye, sería lindo que tú adoptes estas costumbres. No, lo decían. Mire, vaya a Hechos 15, para que usted vea. Esto no era así de, ay, qué lindo sería si los gentiles se circuncidaran por circuncidarse. No, pero no era eso. Mire el capítulo 15. Vamos a ir allá, pero no vamos a discutirlo hoy. Entonces, 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como quien dice, si tú no estás circuncidado, podrás tener toda la fe que quieras, pero estás perdido todavía. Eso es un error fundamental. Es un error diabólico, hermano, hay que decirlo así. Pues imagínense cómo se tienen esos creyentes que estaban regocijados de estar salvos en la verdadera fe en Cristo y vinieran todos estos personas que venían de allá de Jerusalén y decían, no, eso no es así. Hoy día persiste el movimiento, pero hoy día hay personas que le quieren poner otras cosas. Hay personas que todavía están con la cuestión del día. Hay personas que están con la cuestión de si tú cantas ciertas cosas o cantas otras. Hay personas que están con lo de la comida todavía. Hay personas que están con lo de la jopa. ¿Entiendes? Y no me refiero a jopa indebida, me refiero a diferentes colores y cosas que podrían ser todos aceptables, pero que unos distinguen al cristiano y otros no. Eso son tonterías inventadas por la gente, hermano. ¿Ok? En Colosenses 2:16, ¿verdad? Y hemos estado hablando de esto porque este es el tema de esta gente, ¿me entiendes? Quiero aclarar esto porque hay personas que piensan de que es que hay una regla, hay una lista de cotejos en el cristianismo. No hay una lista de cotejos en el cristianismo. En el cristianismo no hay un código de vestimenta. No hay un código de vestimenta. Usted se pone lo que el Espíritu Santo le diga que usted se ponga. No hay un código de ofrenda y de diezmo. No es bíblico decirle que hay un diezmo. Ahora, lo que sí dice es que usted va a dar lo que el Señor le ponga en su corazón. Lo que usted me puede decir a mí, no me puede decir a mí, que el Señor no le está poniendo nada, que no dé nada, porque el Señor no le está poniendo nada. Eso sería una falacia. ¿Va entendiendo, verdad? Por eso es que la amplitud de la expectativa de Cristo hoy es mucho más que lo que estaba en la ley. La gente pensaba que la ley era demasiado carga. No. Porque ahora usted tiene que amoldarse a lo que el Espíritu diga. Esa es la verdadera obra del Espíritu, dicho sea de paso. No son las contorsiones ni las otras cosas que son completamente imitables. Es que usted pueda vivir de acuerdo a la expectativa del Señor. En lo individual, en lo customizado, que el Señor le habla a cada uno a través del Espíritu. Por eso que el Espíritu es uno, pero a la misma vez es específico para cada persona. Amén. Mire cómo dice el verso 16, capítulo 2 de Colosenses. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. O sea, en lo que usted come o no come, bebe o no bebe. Y aquí bebida no tiene que ser necesariamente, nosotros pensamos bebida, que alguien bebe, ¿verdad? El contexto latino es que bebe ron. Cuando dice bebe, porque usted bebe agua, pero usted dice, cuando digo, aquel bebe, no es que bebe agua, porque si nadie bebe agua, todo el mundo se muere. Por lo tanto, aquel bebe ron o cerveza o tonterías de esta, ¿verdad?
Dice, nadie os juzgue en comida o bebida. O sea, que dice, pues yo tomo jugo de China y aquel toma jugo de manzana. Ah, pues no, los de manzana están perdidos, los de China no. Usted dirá, no hay evidencia histórica para eso que yo haya escuchado, pero, o sea, que hay una controversia con eso. Pero si lo hubiera, sería igual de tontería que lo que está diciendo aquí. Nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, días de la luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, como quien dice, sí, había una normativa que se le había instituido a los judíos de no comer ciertas cosas. ¿Por qué lo hizo así? Porque el Señor le estaba dando a entender de que había una exclusividad que venía, y era a través de Cristo Jesús. El pueblo de Dios salvado a través de Cristo Jesús, amén, se distingue de los otros porque Cristo nos salvó. Va viendo, es un pueblo celoso de buenas obras, ¿verdad? Pero eso era como dando un adelanto de lo que sería el pueblo de Dios, pero no es lo que define al pueblo de Dios hoy. Hay personas que se atreven a decir que si usted no guarda el sábado, esa es la señal del anticristo en su frente. ¿Okay? Se proyectan ellos los más chulisnaki, los más pulcros y tranquilos así, ¿verdad? Los que observan el séptimo día. ¿Okay? Pero la normativa de ellos, no se lo dicen raspado, pero eso está declarado en sus declaraciones de fe y en su práctica, es que si usted no guarda el sábado, usted es señal de que usted es de la iglesia apóstata que se va a revelar, o sea, de la gran ramera que se va a revelar junto con el anticristo. ¿Dónde dice eso en la palabra? Nada, solamente en la mente de ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son personas que juzgan a los demás en base a cosas que la Biblia ha dicho que no podemos juzgar a nadie. Nadie os prive de vuestro premio, como dice, afectando humildad, como quien dice, haciéndose los humildes, y le dan culto a los ángeles. Hay personas que son angelólogos y adoran ángeles. Juan intentó hacer eso cuando el ángel le revelaba en el Apocalipsis. ¿Qué le dijo el ángel? Levántate, adora, nosotros somos consiervos, soy consiervo tuyo. Cornelio quiso adorar a Pedro en el capítulo 10 y Pedro dijo, no, adora a Dios. ¿Okay? Porque el Espíritu del Señor es el Espíritu de Jehová es el Espíritu de la profecía, le decía el ángel allá a Juan. Pero hay gente que dicen que adoran ángeles, angelología. ¿Okay? Es brutología más bien, otra cosa, ¿verdad? Dice, y se entremeten en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y así son personas que dicen, yo sí lo sé todo, pero es increíble que a Natalia no sepa esto. Por lo tanto, yo un día voy a su casa y le decía, Natalia, usted tiene que, el sábado, ¿usted come lechón? ¿Cómo come el lechón? Está perdida y no lo sabe. Hay gente que viene así y viene a entrometerse y a quitarle la paz y la seguridad que usted tiene en su mente en Cristo Jesús. Amén. Y digo en su mente porque lo creemos de corazón. Pero la Biblia dice que todos aquellos que están en Cristo son salvos. Y no depende de cuánto lechón usted no coma o coma. ¿Está bien? Son completamente basados en tonterías. Y eso estaba pasando mucho en la iglesia, hermano. Así que ese entorno es importante que lo recalquemos, ¿verdad? Y vamos a tocar otros temas más. Pero nos hemos quedado en este porque este es bien importante. Más adelante vamos a cubrir la porción donde entra Saulo y Pablo, pero no lo vamos a hacer hoy, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, para quedarnos en este tema unos minutos más y con esto vamos a terminar. Así que, hermano, era bien importante el libro de Gálatas completo, ¿verdad? Pablo lo escribiría para aclarar sobre estas cosas. ¿Okay? Mire lo que pasa ahora. Si usted va al capítulo 4 de los Gálatas, Pablo sigue hablándole. ¿Okay? Y más adelante, verso 21 de Gálatas, está la alegoría de Sara, esposa de Abraham, y Agar, que era la sierva de Sara. Sabe que Abraham tuvo un hijo primero con Agar, pero fue en la carne, dice aquí. O sea, fue forzando el plan de Dios para que Dios cumpliera la promesa de que Abraham iba a tener un hijo. Pero el plan de Dios no era con Agar. El plan de Dios era con Sara. Y mire lo que dice aquí, el verso 21 del capítulo 4. Estoy seguro los judíos leían esto y estarían poniéndole un precio sobre la cabeza de Pablo. Por esto que Pablo dice aquí en el verso 21 al 31. Él está diciendo,
Dicen, ustedes los que quieren estar bajo la ley, no saben ni lo que están diciendo, no han oído la ley. Dice, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, se llamaba Ismael, de Agar, y otro de la libre, de Sara, que se llamó Isaac. ¿Sabe eso, verdad? El de la esclava nació según la carne. ¿Por qué? Porque fue un plan en la carne completo, que no era el plan de Dios. El de la libre nació por la promesa, porque Sara era vieja y no podía tener hijos, pero Dios tuvo misericordia de ella. ¿Está viendo? Dice, esto es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. Un pacto que proviene del monte Sinaí, o sea, la ley de Dios que Dios dio en el Sinaí a Moisés, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que todos los judíos, con su parsimonia de querer vivir por la ley, estaban haciendo las cosas en la carne más bien, y ninguno era salvo. Por eso digo, Pablo tendría que estar velando con donde andaba, porque les estaba diciendo que todo lo que ellos habían creído durante toda la vida era al traste que se iba todo eso. No porque Dios hubiera fallado, no porque la ley fuera mala, ese era el argumento que era así, sino porque los malos eran los que intentaban cumplir la ley y no podían. Y no querían darle gloria a Dios diciendo, Señor, yo necesito que tú me ayudes y que tú me salves porque yo no puedo cumplir tu ley. Eso es lo que el Señor quería. No decir, yo sí que cumplo la ley, como Saulo era el primero, eventualmente Pablo, ¿verdad? Él decía que él era el más judío de judíos, fariseo de fariseos. Lo diría en sus testimonios, que lo vamos a ver más adelante también en el libro de los Hechos. Así que los que vienen de esa, de Agar, dice, corresponde a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos, o sea los judíos, está en esclavitud, porque dependen de la carne para salvarse. ¿Y qué les va a pasar? Nadie puede ser salvo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Aquí hay una alegoría también a la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Ustedes recuerdan en Apocalipsis, la ciudad de Dios, donde realmente Dios está. Amén. Es libre, dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril. Aquí está hablándole a Sara directamente. Tú que no das a luz. A esa fue que se le hizo la promesa. No a Agar, a Sara. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. O sea que parece que según tu edad nunca vas a parir, nunca te van a dar dolor de parto por vieja que eres, básicamente. Por eso, además de que eres estéril, eres vieja, así que doble impedimento. Dice, pero rompe en júbilo, tú que no parirías, ¿verdad? Porque más son los hijos de la desolada, o sea, de aquella como tú que no puede parir, que de la que tiene marido, como quien dice. Tú que dices que piensas que estás chavá, porque eres vieja y eras estéril ya y no has podido parir, te vas a quedar completamente sin fruto. El fruto tuyo van a ser más, ¿ok?, que lo del fruto de aquella que se cree que por la carne parió un hijo y que con esa tiene las de ganar, refiriéndose a Agar. Eso fue lo que pasó también en esa casa. Usted conoce el resto de la historia. ¿Ok? Y dice en el 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Porque estaba escrito que los que se iban a salvar, la multitud que decía que se iba a salvar por la promesa hecha a Abraham, no era por la carne, ni era por las obras, era por la fe, lo que está diciendo el Señor aquí. ¿Ok? Y eso es lo que dice Pablo. Dice, nosotros somos hijos de la libre, no de la esclava. Esto quiere decir muchas cosas también. ¿De dónde viene el asunto este del Islam? Viene directamente de la cepa de Ismael. También andan en esclavitud. Estos están peores porque por lo menos los judíos dicen y creen en Jehová Dios. Lo único que no han creído en Cristo y no les vale de nada. Pero los ismaelitas, o sea, los musulmanes, creen que Alá es Dios y Alá es un tremendo demonio que ya estaba representado allá en la Meca. Y adoran a ese demonio como que es el Dios verdadero. Y hay otros más torpes todavía
blasfemos todavía, que se atreven a decir que Alá es Jehová. Hay que tener fuerza de cara para decir una cosa así. El Dios verdadero que puso su vida con nosotros no es ningún demonio ni ninguna tontería inventada por los hombres. Es todo por la fe, por la obra que Dios hizo para salvarnos. No tiene nada que ver, como dice aquí, con la esclava, sino con la promesa de salvación que Dios hizo. Va viendo porque es que Pablo estaba tan bravo con estas cosas. Y Pablo en una dice, eso es que le dice a ustedes, cristianos, que le dice que usted tiene que circuncidarse, que usted tiene que mutilarse. Ojalá se mutilaran ellos también, pero hablando de mutilarse, de amputarse completo el asunto. Estaba tan bravo Pablo, dice, pero ¿qué pasa? Que esta gente no pueden dejarlo a ustedes tranquilos. Para que ustedes vivan la vida en Cristo tranquilo, tienen que venir a traerle estas tranquillas, estos tropiezos. Con esto quiero resumir. Cualquier cosa que se interponga contra el asunto de la palabra decir que la salvación es por fe y seguirá siendo por fe, y usted tiene que vivir su vida, no solamente porque usted se salvó por fe, tiene que vivir la vida en la fe del Hijo de Dios, como dice Gálatas 2:20, que usted depende del Señor todos los días y no depende de sus virtudes, ni porque usted sepa hacer las cosas, ni porque usted conozca, porque usted es el más listo, porque usted es el más quequillo, más. Nada de esas cosas tiene ningún valor, no confíe en nada de eso. Cuando usted está en Cristo, usted puso su vida en Cristo. Cristo le salvó por la fe, Cristo le salvó por la obra que Él hizo en la cruz. Y su vida de ahí en adelante es en la fe del Hijo de Dios, como dice Pablo, el cual le amó a usted primero para que usted le pudiera amar y salvarse. Amén, por la fe. Nada puede estar interpuesto ahí. Usted no puede estar pensando nunca que Dios salió bien en el asunto porque usted es esto y aquello. Personas que piensan así no han conocido al Señor. Por eso es que el orgullo, óigame bien, el orgullo, ¿verdad?, y la falsa humildad no tienen cabida en el creyente. Eso es lo primero que el Señor quita. El creyente no puede tener orgullo. Si alguien tuviera orgullo y dijera que es creyente, tiene que conocer a Cristo de verdad. Podrá decirlo, hablarlo. Yo podría conceder que haya un momento de debilidad temporal en la vida de algún creyente y se muestre arrogante, pero así no se va a quedar, hermano. Hasta ahí estoy tirando la sábana, porque yo estoy convencido que lo primero que dice que alguien no es de Cristo es cuando está en arrogancia. Porque esa sí que es la señal del anticristo y del diablo. Eso fue lo que tumbó al diablo, cuando no era diablo, claro está. La arrogancia y el creerse las cosas. Por eso la palabra dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. ¿Okay? Importante. Estos varones que antes estaban así, agallados, es porque ellos se creían que eran mejores que nadie. Por eso yo confío que estos varones que decían que eran creyentes, esto fue un desliz de la mente, un ups. Yo espero, ¿ve? Porque si no, si seguían creyendo que a través de la obra ellos iban a ser salvos, no estaban salvos nada. Es así de grave, no es que estamos diciendo que es que algunos tienen unas preferencias, otros no, es que hay que ser bien sincero con estas cosas. Una vez yo conocía, me acuerdo, yo cuando un muchacho recién convertido, literalmente, yo un niño, o sea, 13 a 14 años de edad, recuerdo que habían unos que eran amigos de mi abuela, la mamá de mi mamá, vivían allá en Río Piedra, por allá. Entonces esos amigos, creo que eran vecinos, estaban en la casa de al lado. Allá en las lomas en Río Piedra, cerca de San Patricio, por allí. Y entonces esos vecinos al lado, ellos iban a una iglesia evangélica, como le decían allá, ¿verdad? Una iglesia evangélica. Pero entonces, tenían dos muñecos dentro de la casa. Yo me acuerdo, pues se veían desde afuera, porque esas casas, en esa organización, tú estás aquí en la acera y la sala es ahí, y la ventana está aquí, o sea que si tú tiras la mano de la acera, le das la mano al que está comiendo en la sala o algo, bien cerquita, será demasiado cerca. Entonces allí mismo se veían los muñecos con las velas prendidas. Y entonces pues yo, ¿verdad?, cuando iba a casa de mi abuela, a través de los años, pues
obviamente no íbamos mucho, pues nosotros vivíamos fuera de Puerto Rico cuando eso. Yo me criaba en esa edad. Tiene que haber sido antes y después. Yo me acuerdo que llevaba años viendo estos muñecos allí. Entonces, cuando obviamente nosotros nos habíamos convertido a Cristo, pues entonces vinimos a entender de que ellos, aparentemente, pues decían que eran cristianos, pero por si acaso, parece. Pues le tenían una vedadía a esos muñecos, yo no sé cuál era, si era San Judas Tadeo, San Gabriel, que son los más, o San José, tú sabes, todas esas cosas, ¿verdad? Que la gente le prende vela y son puras tonterías, ¿verdad? O usted depende de las obras y depende de que estos muñecos le saquen de pena y le lleven a descansar, o usted confía en Cristo Jesús. Amén. Es importante que nuestra fe sea pura, porque cualquier otra cosa no es fe, sino si me va entendiendo. Y ese énfasis, hago este énfasis porque de ahora en adelante usted va a ver este énfasis específicamente en la predicación de Pablo. Amén. Lo vamos a ver en los hechos que se nos narra de Pablo en los hechos, pero lo va a ver también cuando vayamos a través de los hechos. Dice, mira, en este sitio estaba Pablo predicando. ¿En qué lugar de sus cartas él está? Entonces podemos ir a las cartas, es lo que vamos a hacer para que usted vea qué es lo que estaba pasando y cuál era el asunto de doctrina o de falsa doctrina que estaba pasando en ese entonces. Pero lo que nos llevamos de aquí es que debemos ser sanos y puros en nuestra fe. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, en Cristo y solamente en Cristo, solamente en Él, como dice el corito. ¿Okay? La salvación se encuentra en Él. Y como dice Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Vamos a estar de pie en el nombre de Jesús. Semana que viene continuamos entonces con los versos, ¿verdad?, más adelante, que hoy no cubrimos porque fue, yo creo que, ¿verdad?, el énfasis que quisimos darle, nos quedamos hasta el verso 18. Pero vamos a hablar entonces de la iglesia en Antioquía. ¿Ok? Y vamos a hablar también entonces del capítulo 12. ¿Ok? Matan a Jacobo. Matan a Jacobo. Y meten preso a Pedro. Empieza la prueba, hermano. La prueba siempre continúa. Y vamos a ver qué hace el Señor con la iglesia. Vamos a ver de Herodes, ¿okay? Herodes Antipas, que era de los Herodeses que les había mencionado, que eran personas en extremos arrogantes y crueles. Vamos a ver qué le pasó a ese Herodes, ¿okay? Verso 20 en adelante, capítulo 12, ¿okay? Y vamos a discutir esto la semana que viene. Así que repase, verso 19, capítulo 11, hasta el capítulo 12 al final. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, ahora te damos gracias, Padre, por ser bueno con nosotros. Gracias, Señor, por darnos esta bendición de podernos congregar y estar aquí, Señor, en tu casa. Gracias, Padre, por tu provisión, porque no solamente es lo material, sino más importantemente tu bendición espiritual, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por darnos, Señor, esta bendición de podernos congregar y escucharla. Ahora, Señor, que la podamos poner por obra, mi Señor Jesús. Que la podamos creer a cabalidad. Limpia, Señor, purifica nuestra fe y nuestras convicciones, Padre. Que creamos dentro de nuestro corazón claramente lo que dice tu palabra, que es solamente por gracia que somos salvos, pero que entonces al ser salvos ya tú preparaste las buenas obras, el buen testimonio, para que nosotros anduviéramos en el buen testimonio, y ya te habías preparado eso de antemano, porque ya tú tenías nuestra vida en tus manos, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a entender esto y a ser puros en la fe, para que podamos serle de bendición a otras personas también, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos así a ser santos, como dice el himno, puros y santos, sirviendo al Señor. Ayúdanos, Padre. Mira, Señor, cualquiera que nos escuchara que no estuviera en Cristo, en la fe del Hijo de Dios, como dice Pablo en Gálatas 2:20, y aún no fuera salvo, que hoy, Señor, sea el día de salvación. Ayúdanos, Padre, a cada uno de los que estuviéramos en la llamada, que no, o en la transmisión, que no te sirvieran, Padre,
Permíteles a ellos que te confiesen como Señor y Salvador en este día. Gracias te damos por los que estamos aquí, Señor, por los hermanos que no vimos hoy. También te pedimos, Señor, anda con ellos, Padre. Si tuvieron algún inconveniente, bendíceles, Señor. A los que sabemos estaban enfermos, también bendíceles, Padre Santo. Permite, Señor, este martes que podamos venir a tu casa santa para escudriñar tu palabra en el libro de los Efesios, Señor. Ayúdanos, Padre, ahora cuando salgamos de aquí a ir, Señor, en bendición, en buen testimonio. Ayúdanos, Señor, a lo largo de este día también en todas las cosas, Padre. Satúranos, Señor, de tu Espíritu Santo. Amén. Que podamos vivir como vamos a ver adelante, como Bernabé, que Bernabé andaba lleno del Espíritu Santo y tú le estabas guiando en todos los pasos que él daba. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Saluda a su hermano en el nombre del Señor. Y nos vemos el martes, Dios mediante. Amén.